En el episodio pasado hablamos sobre la dificultad y también la oportunidad que nos brindan las descripciones de los podcasts, ¿no? Lo complejo que es elaborar una descripción útil que sea funcional para que nuestro contenido sea descubierto y al mismo tiempo lo útil que sería aprovecharlas bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy invitándote una vez más a que si no escuchaste los episodios anteriores te vayas a escucharlos porque estuve hablando de un checklist que sigo yo antes de grabar mi podcast con diferentes acciones que me parecen importantes tener en cuenta a la hora de crear un buen contenido y también de promocionar, de la posterior promoción de nuestro podcast. En el episodio anterior justamente hablábamos sobre las descripciones y lo complejo que resulta elaborar una buena descripción y que la gran mayoría de nosotros no lo utilizamos, y hoy te quería contar cómo aprovechar estas descripciones, cómo aprovechar la inteligencia artificial para optimizar nuestras descripciones, ¿por qué no optimizándolas para SEO? Así que te voy a compartir en tiempo real el procedimiento que yo utilizo en ChatGPT para redactar descripciones. Es muy rústico, no dudo de que dándole un poquitito de vuelta, cualquier persona que esté escuchando esto pueda generar algo mejor, pero te cuento cuál es mi método, porque si no lo estás utilizando, te digo que es una gran herramienta ChatGPT para generar este tipo de descripciones. Voy a intentar poner dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos bastante diferentes. El primero va a ser con la descripción de este podcast. Voy a tratar de que la descripción de este episodio, del episodio de este podcast, esté creada con inteligencia artificial y dejarla tal cual está, sin modificar nada, aunque suene ridículo y te vas a dar cuenta, y una persona que no escuche el podcast se dé cuenta de que la descripción va a estar redactada por inteligencia artificial, me interesa probarlo y ponerlo como ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que este podcast va sobre descripciones de podcast, ¿no? Sería la palabra clave, la búsqueda, el gran tagline que yo quiero cubrir, le digo a ChatGPT, voy a grabar un episodio de mi podcast hablando sobre la necesidad de aprovechar las descripciones de los episodios y las ventajas de optimizar estas descripciones para SEO. Para eso, quiero que me des una lista de palabras clave relacionadas con la búsqueda descripciones de podcast. Y me da la lista. Te leo la lista que me da. Descripciones de podcast efectivas. Optimización de descripciones de podcast. SEO para descripciones de podcast. Palabras clave en descripciones de podcast. Cómo escribir descripciones de podcast. Guía para descripciones de podcast. Estrategias de SEO para podcast. Mejores prácticas para descripciones de podcast. Aumentar la visibilidad de podcast. Redacción de descripciones de podcast. Me dio 19. Me voy a quedar con estas primeras 10. No por ser las mejores. Podría... esto lo estoy haciendo muy rústico, se puede hacer de manera mucho más elaborada, pero lo estoy haciendo para newbies totalmente. Me voy a quedar con estas 10 primeras para que no sea demasiado y son las que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué orden le doy yo a ChatGPT? Utiliza las 10 primeras opciones de esta lista y redacta una descripción para mi episodio utilizando frases que no sean demasiado largas. Me da la descripción, te la leo tal cual, En este episodio exploramos las descripciones de podcast efectivas y cómo puedes aprovecharlas para captar la atención de tu audiencia. Hablamos sobre la optimización de descripciones de podcast y las mejores estrategias de SEO para que tus episodios sean más fáciles de encontrar. Aprenderás a utilizar palabras clave en descripciones de podcast para mejorar tu visibilidad. Te ofrecemos una guía práctica sobre cómo escribir descripciones de podcast que atraigan a más oyentes. Descubre las mejores prácticas y técnicas de redacción de descripciones de podcast que harán que tu contenido destaque. Además, te presentamos herramientas útiles para mejorar tus descripciones y aumentar la visibilidad de tu podcast en las plataformas más populares. No te pierdas nuestros consejos sobre cómo crear descripciones de podcast atractivas y efectivas. Ahí termina la descripción. Fíjate que metió todo y dándole unas órdenes muy básicas, porque son muy básicas, da una descripción que puede llamar la atención de alguien que esté buscando un podcast en el que se hable sobre descripciones de podcast. Vámonos al caso opuesto, esto es algo muy técnico y ya te digo, esta descripción tal cual está, aunque no cumpla al 100% con el contenido de este podcast, la voy a dejar ahí porque me parece interesante
que al escucharlo la veas también publicada. Y no le voy a modificar ni una coma, que yo le cambiaría todo, como siempre. El último toque siempre se lo doy yo, ¿no? Pero fíjate que me ahorró la búsqueda de estas palabras clave y también la redacción de la descripción que, si la hubiera hecho yo apurado antes de publicar, seguramente sería una caca. Vamos con The Acolyte, este ejemplo que te estoy poniendo de los podcasts, del podcast que faltaba, que grabamos. Y vamos a probar con una descripción de este podcast sobre los primeros 2 episodios, que ya está grabado hace rato y ya ha quedado desactualizado porque ya salieron varios episodios más de la serie y del podcast desde entonces. ¿Qué orden le doy? La misma que antes. Voy a grabar un episodio de mi podcast haciendo una review de los primeros 2 episodios de la serie de Star Wars titulada The Acolyte. Para eso quiero que me des una lista de palabras clave relacionadas con la búsqueda Star Wars The Acolyte. Me da la lista, solamente voy a usar las primeras 10. Star Wars The Acolyte serie, episodios de The Acolyte, reseña de The Acolyte, crítica de The Acolyte, primeros episodios de The Acolyte, análisis de The Acolyte, trama de The Acolyte, personajes de The Acolyte, opiniones sobre The Acolyte. Le digo, utiliza las 10 primeras opciones de esta lista y redacta una descripción para mi episodio utilizando frases no demasiado largas. Te leo la descripción. En este episodio hacemos una review detallada de los primeros episodios de Star Wars The Acolyte. Exploramos la nueva serie The Acolyte y discutimos qué la hace especial dentro del universo de Star Wars. Te ofrecemos una reseña de The Acolyte donde analizamos los elementos clave de la trama. Hago una pausa acá, porque como me buscó todo relacionado con The Acolyte, todas las palabras clave lo incluyen. Entonces le di una segunda indicación, una segunda orden, en la que le dije, vuelve a redactarla, pero no repitas The Acolyte más de 3 veces en todo el texto. Entonces ahora sí, te leo la que sería la descripción definitiva. En este episodio hacemos una review detallada de los primeros episodios de Star Wars The Acolyte. Exploramos esta nueva serie y discutimos qué la hace especial dentro del universo de Star Wars. Te ofrecemos una reseña donde analizamos los elementos clave de la trama. También damos nuestra crítica basada en los primeros 2 capítulos, hablamos sobre el inicio de la temporada y lo que podemos esperar del resto. Nuestro análisis incluye una mirada a los personajes y su desarrollo. Discutimos la trama y cómo se conecta con el universo más amplio de Star Wars. Además, compartimos nuestras opiniones y si creemos que cumple con las expectativas. No te pierdas nuestra review de los episodios en Disney Plus y las primeras impresiones que deja. Bueno, tremenda descripción comparada con una descripción que yo escribiría en 5 minutitos y que diría, dale play al podcast, no te lo pierdas por favor. Básicamente es lo que diría en la descripción del podcast. Bueno, crear una descripción es una porquería, pero con ChatGPT es un poquitito más fácil.